realidad, mejor dicho, encierra mucha preocupación, ahí está, esto mejor, encierra mucha preocupación y dedicación, esfuerzos, no solo en lo que respecta a los recursos humanos, a los recursos de la institución, sino también a lo que implica a los padres, a la familia, puesto que un producto prematuro, no es el solo hecho que sea un producto de bajo peso y que va a requerir más tiempo de estancia hospitalaria, sino es que va a tener más complicaciones que elevan sustancialmente su morbimortalidad. Es una patología muy preocupante el parto pretérmino. Y más agobiante aún es cuando de tiempo en tiempo seguro vemos en los diversos medios de comunicación, esto fue un tema de discusión, se mediatizó hace unos 3, 4 años antes de la pandemia, cuando se dio el caso de una gestante que tenía un embarazo de más o menos 28 semanas, cursaba con una patología de, por decir, preeclampsia severa, y la paciente viene de un establecimiento de primer nivel de atención, un puesto centro de salud, donde no tiene la posibilidad de manejar el pretérmino, al producto pretérmino, 28 semanas. Entonces, trataban el establecimiento de origen, tratar de referirlo a un hospital que tenga la capacidad de poder soportar no solo el tema materno, sino si tuviera que nacerle prematuro, para que reciba los cuidados especiales por su prematuridad. Y lamentablemente, sí, por favor, creo que Diego, tu audio se está haciendo oposición. Mucho cuidado con el audio, por favor. Entonces la preocupación era de que sea recibida un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Y el gran problema en Lima Metropolitana es que en ese momento no había cupo en los principales hospitales de Lima. Ya, solo por mencionar, ya sea Maternidad San Bartolomé, Loaiza, Los de Mayo, Cayetano, Hipólito Unanue, no había posibilidad de aceptar ese producto pretérmino en ese momento porque no solo era un tema de cama, sino era el soporte que requería, que estaba prácticamente lleno, repletado. Y el caso tuvo que mediatizarse en los diversos medios de comunicación, fue tema de polémica en un programa dominical, y bueno, lo que dio a entender, lo que se mostró es que nuestra capacidad de respuesta frente a la prematuridad aquí en Lima Metropolitana, la ciudad donde está concentrados los mayores recursos, era algunas veces insuficiente. Entonces, es un tema agobiante en todo aspecto, no solo para el personal de salud, para los hospitales, sino también para la familia, porque ¿quién va a cargar a este producto injuriado? Y lamentablemente muchas de las consecuencias de la prematuridad no solo se ven en ese momento, sino que va a arrastrar buena parte de la vida, porque pues, esto puede dejar secuelas. Cuanto más prematuro sea y haya sobrevivido, la secuela de un distrés respiratorio, de una enterocolitis necrotizante, de una parálisis cerebral, es terrible. Entonces el efecto del daño de la prematuridad no se limita solo en la etapa neonatal, sino que va a arrastrar probablemente el resto de la vida de esa persona, de esta criaturita prematuro, en su niñez, en su adolescencia y su adultez, generando pues todo un tema devastador, no solo económicamente, sino socialmente. El parto pretérmino es una situación muy terrible y paradójicamente, si bien nuestros conocimientos y abordaje de la prematuridad han mejorado notablemente, la tasa de prematuridad aún se mantiene alta y de hecho vamos a seguir viendo prematuridad en los siguientes años. Bien, entonces vamos a lo que es parto pretérmino. Esta es la bibliografía que pueden tomar en consideración. Siempre resalto esto. El Williams es un buen texto de lectura y conocimiento, sí, pero a veces puede ser muy extenso y abarcarlo en todos los 4 meses, 5 meses que implica la rotación, puede ser de repente muy tedioso, no lo podemos llenar. Este otro texto sí, lo recomiendo, para mí es un bestseller, el Beckman. Esta es la 8ª edición, está disponible en librosmedicos.com, librosmedicos.org. Ahí van a encontrar el PDF de este libro. Uy, caramba, no sé que me meta después el problema de estar publicitando la piratería. Lo que ocurre es que ese texto está disponible pues, ¿no? en PDF en la internet y es un texto que es el libro de entrada, el libro básico, el coquito de la ginecología obstetricia en Estados Unidos, es el bestseller. Y tiene esta acotación, ¿no? que este libro ha sido coescrito con el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, con la COG.
La última edición me parece que es del 2019-2021. Es un muy buen texto, tengo la consideración. Para más adelante, cuando ustedes tengan el desarrollo del internado, este libro de lectura de que puede caber tranquilamente en su bolsillo de su mandil, y tiene ahí una serie de preguntas en cada tópico, que es del American World. Es un buen texto, el americano, el ginecología obstetricia de Callahan, internado rotatorio. Y bueno, para los que nos gusta, estamos en la especialidad, este otro texto americano, el GAVE de obstetricia, y el enfoque de la literatura, el enfoque europeo de este libro de Malcolm Simons, que es Ginecología Obstetricia Esencial. Son buenos textos, en particular me decanto por este texto que es el de Beckman, que es una muy buena publicación. Bien, vamos a la definición de parto pretérmino. La imagen es más que elocuente, ¿no? La imagen en la esquina superior derecha es más que elocuente. Un prematuro extremo. Miren, en dos palmitas de la mano. Miren su piernita, sus piececitos. Miren, es un bebito que está, miren, con el abordaje invasivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos ver en la prematuridad. ¿Cuál es la definición de parto pretérmino? La presencia de contracciones uterinas que pueden tener o no dolor, pero que además llevan a cambios cervicales. Cuando me refiero a cambios cervicales, hago alusión a que el cuello uterino se ha comenzado a incorporar, a borrar y dilatar. Y sobre todo cuando esta dilatación es mayor o igual a 2 centímetros, mayor o igual a 2 centímetros, y que ocurren entre las 22 semanas cumplidas y las 36 semanas y 6 días, o un plazo menor de 259 días. En términos prácticos, en la literatura americana ellos consideran 20 semanas. Nosotros, por definición, vamos a lo que es aborto hasta antes de las 22 semanas. Por tanto, 22 semanas a 36 días, 36 semanas 6 días, es el plazo en el cual acontecería una gestación pretérmino, parto pretérmino. Y como les decía, es un gran problema médico-social porque aumenta en el tiempo, con el tiempo, y miren, puede causar mortalidad neonatal de un 70%. 7 de cada 10 recién nacidos prematuros pueden morir. Y además es causa más frecuente de hospitalización prenatal. Bien, otra acotación importantísima es que cuando tenemos un recién nacido prematuro, y sobre todo menor de 1 kilo, un pretérmino menor de 1 kilo, ese bebito se puede morir, ya sabemos que más del 70%, por insuficiencia respiratoria, generalmente consecuencia de un desarrollo insuficiente del tracto respiratorio. Es importantísimo que el tracto respiratorio pulmonar fetal esté desarrollado, que los neumocitos tipo 2 hayan producido surfactante y que esto pueda permitir, pues, ¿no?, que revista toda la luz de los alvéolos del pulmón. Si no es así, cosa que ocurre en los pretérminos, si no es así, entonces los pulmones colapsan y el bebito muere en sus propias secreciones. Eso hace insuficiencia respiratoria y ese cuadro se denomina específicamente membrana hialina. También las infecciones neonatales. Lamentablemente estos bebitos van a ser sometidos a una terapia invasiva. Catéter venosos, catéter para nutrición enteral, van a estar invadidos con dispositivos para respiración por ventilación mecánica y no van a estar ahí bajo estos efectos 3, 4, 5 días, van a estar de repente semanas bajo este abordaje y esto aumenta sustancialmente la tasa de infecciones neonatales. Y claro, también se ha visto que hay una asociación con malformaciones congénitas, ¿sí?, producto de la prematuridad insuficiente y que esto va a arrastrar a futuro, ¿no? Por ejemplo, el prematuro nace con los ductos, los shunt que hay a nivel de corazón, coroto interauricular, coroto interventricular, interarterioso, que son fisiológicos en un prematuro, que son fisiológicos en el feto in útero, y que cuando nace, inmediatamente estos se obliteran en el desarrollo neonatal. Pero como nació prematuramente, muy prematuramente, no da plazo a que eso se cierre y le va a llevar a problemas cardíacos congénitos que va a arrastrar para el resto de su vida. Bien, la OMS establece la prematuridad según los intervalos de edad gestacional que son menor a 28 semanas, eso es un prematuro extremo. De las 28 a 32 semanas, que ya de por sí ya es preocupante, estos son los muy prematuros. Y de 33 a 36 semanas, ¿sí?, aquí tenemos los prematuros moderados a tardíos. Estos sí tienen, digamos, menos morbilidad. En términos prácticos, a menor edad gestacional, mayor morbimortalidad. O sea, es una relación inversamente proporcional a la edad gestacional. A menor edad gestacional,
mayor mortalidad. El ACOG, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en el mundo, establecen una clasificación en dos bloques. Miren, prematuro tardío, aquel que tiene 34 semanas a 36 semanas, 6 días, y el término temprano, que tiene 37 semanas a 38 semanas, 6 días. Y esta clasificación, ¿sí?, toma en cuenta, pues, ¿no?, que un prematuro tardío tiene las mejores posibilidades de sobrevida, donde ya los problemas respiratorios, o mejor dicho, de la prematuridad, se han alejado bastante. Puede nacer, y probablemente nazca y no requiera ningún abordaje o tenga complicaciones. Es lo que en nuestro medio dicen los 7 mesinos, ¿no? Dice, oye, mi hermanito, mi hijo salió 7 mesino y nació bien, estuvo con su mamá, ¿qué problema hay? Bueno, no es que sea tanto 7 mesino, pues, ¿no? Lo que pasa es que nació, pues, a una edad gestacional, de repente 37 semanas, 36 semanas, 35 semanas, 34 semanas, y tenía las mejores posibilidades de no requerir ninguno de esos abordajes que se requieren para prematuros. Y qué bueno, pero si lo tuviera, ahí el problema. Entonces, con esta clasificación del ACOG y la SMFM, es reconocer la contribución de la edad gestacional en esos rangos a los riesgos neonatales que puede haber. Es simplemente un punto de corte para efectos de estudios. Y nos vamos a topar de seguro con esa terminología. EBPN significa extremo bajo peso al nacer, menos de 1 kilo, lo más grave, pues. Luego tenemos los MBPN, que son los muy bajo peso al nacer, entre 1,5 kilos a 1 kilo. Los bajos pesos al nacer, que son 2,5 kilos a 1,5 kilos. Esta clasificación básicamente toma el peso al nacer. Y claro, hay que tener que un pequeño para edad gestacional, aquel recién nacido, que está por debajo del percentilo esperado para la edad de nacimiento, menor de percentilo 10, ese es un PEG. Me explico, si vemos las curvas estadísticas de ponderado fetal, vemos que si a las 37 semanas una criatura varoncito que nace debe pesar entre 2 kilos 480 y 3 kilos 590, por decir. Ese valor menor, 2 kilos 480, es el percentilo 10. Es el percentilo que por encima de ese valor hay una cierta normalidad. Y 3 kilos 480 vendría a ser el percentilo 90. El valor límite máximo. Por encima de ese valor habría un aumento del tamaño apreciable que está asociado a patología, y eso se conoce como macrosomía o grande paredad gestacional. Entonces, los fetos que nacen, los recién nacidos con un peso por debajo del percentilo 10 para su edad gestacional, esos son los pequeños para edad gestacional. Y eso puede confundir con los RCIU, ¿no? ¿Y qué es un RCIU? Claro, el RCIU también es aquel feto que nace por debajo del percentilo 10 esperado para la edad gestacional, pero que además no es un tema solo de peso, no es solo un tema de peso, sino que además tiene déficit en el desarrollo neurológico, neuromotor, muscular, o el desarrollo de diversos órganos, aparatos y sistemas. Entonces, la mejor definición de RCIU sería aquel producto que nace y no ha completado o no ha logrado el desarrollo completo de su potencialidad genética. Ya no es un tema solo de peso. Entonces, eso es para hacer la distinción de un RCIU, que es restricción de crecimiento intrauterino, con el pequeño para edad gestacional. Pero estas denominaciones de extremo bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer, bajo peso al nacer, son términos que se emplean mucho cuando nacen estos productos en relación al ponderado fetal y la prematuridad. La incidencia global es de 11%, pero desproporcionadamente elevado en países en vías de desarrollo. En países de desarrollo como el nuestro está más elevado en comparación a Estados Unidos o a Europa. Tal vez tenga que ver muchas cosas, muchos aspectos, ¿eh? Solo por mencionar por qué factores tomaría en cuenta la respuesta que podamos dar efectivamente a un prematuro son: 1, infraestructura y equipamiento. No es lo mismo un puesto centro de salud o un materno infantil que tenga sus camitas de hospitalización, su tópico, su unidad de atención neonatal, ¿sí?, que el hospital, por decir, María Auxiliadora o Maternidad Lima. La diferencia es tremenda. Los hospitales, según su nivel resolutivo, nivel 3.1, nivel 3.2, 2.2, mientras más sea su capacidad resolutiva, tendrá una mejor respuesta por su equipamiento e infraestructura, aunque algunas veces esto se puede saturar y no da respuesta.
Entonces, no es lo mismo la infraestructura y equipamiento de cada nivel de cada nivel de atención. Eso es uno. Dos, el recurso humano. El recurso humano. Un pediatra nos demanda 10 años de formación académica, 7 años de carrera. Ah, no, hay que agregarle serum. Sí, porque lamentablemente, necesariamente hay que hacer el serum. 7 años de carrera más el año de serum, más los 3 años de especialidad, son ya 11 años. Nos cuesta 11 años de tiempo tener a un pediatra. Y si hablamos de un pediatra neonatólogo, demanda además 2 años más de subespecialidad, es decir, 11, 12, 13 años. 13 años. 13 años para tener un especialista en neonatología. Aunque felizmente ahora neonatología ya es una especialidad que se puede hacer sin pediatría de riesgo, no, son 4 años de residencia para neonatología. Entonces el recurso humano profesional cuesta tiempo, claro, y también cuesta inversión económica para formarlo. De la misma forma podríamos decir de las enfermeras en neonatología. Una enfermera general 5 años, año serum 6 años y 2 años de especialidad para ellas. O sea, el recurso humano cuesta sustancialmente. Y lo hemos vivido en el COVID, ¿no? Porque los médicos intensivistas faltaban y estos no se preparan de un día para otro. Y lo otro es el alto costo que demanda la familia. El alto costo que demanda la familia y al Estado, porque estos problemas no lo va a manejar de manera particular los pacientes. Son de alto costo. Cada día de estancia hospitalaria en una UTI neonatal está por encima de los 1.000 soles. Y si ese bebito va a estar hospitalizado de repente 2 semanas, 3 semanas, saquen cuenta de cuánta inversión económica hay. Y felizmente tenemos para eso el SIS o eSalud. En términos prácticos, para una clínica privada no es negocio. Así que es difícil encontrar prematuros hospitalizados en clínicas. Casi siempre los mandan a eSalud, ¿sí? Porque es un tema que implica alto costo. Entonces, alto costo. ¿Quién lo asume? Y el tema no solo es el costo en ese momento, sino que lo que va a demandar después cuando esta criaturita tenga 5, 6, 8 años, hay que comprar la silla de ruedas, hay que comprar los equipos o los ortéticos que va a emplear porque van a ser de repente pacientes dependientes o con taras para su desarrollo. Es una pena decirlo. Cuanto más prematuro es, más secuelas que van a limitar su vida, una vida cotidiana como nosotros. Ahí está, gestaciones menor a 32 semanas, viene a ser el 1 a 2% de todos los nacimientos y sin embargo causa 50% de morbilidad neurológica a largo plazo, menor a 32 semanas. Y ahí tenemos la parálisis cerebral, consecuencia de una encefalopatía hipóxico-isquémica y cerca del 60% de mortalidad perinatal, altísima la mortalidad perinatal. En la maternidad de Lima, entre el año 2010 y 2018, la incidencia fue de un 8 al 10%. En el Hospital San Bartolomé, en un lapso de 7 años, 8%. De parto pretérmino con 8.9% de recién nacidos prematuros. Esa es una precisión más o menos de lo que sería pues a nivel MINSA, ¿no? El sistema público, 8-10%. Pero en eSalud, miren, en eSalud, un plazo de tiempo de 7 años dice que los recién nacidos con bajo peso, de menos de 2,5 kilos, fue 9.5%. Ahora, acá hay que tener un papel importantísimo con este factor, que es la altitud sobre el nivel del mar. Por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, se duplica la incidencia de parto pretérmino en comparación a Lima. Duplica. Y buena parte de las ciudades de nuestro país están por encima de los 3.200. A ver, tengo 3.200, Cusco, 3.300, Huancavelica, 3.500, Huaraz, 3.300, y así podemos continuar la lista de ciudades y seguro sus pueblos, sus provincias que están por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, y eso pues encierra ya de por sí morbilidad. La etiología es considerado un síndrome y no hay un consenso a la fecha sobre cuál sería la etiología. Hoy, 2023, seguimos en esto, no hay consenso sobre la etiología. Se sospecha, no, se postula que es multifactorial. Son múltiples factores que intervienen, algunos impredecibles, ¿sí? Y podríamos clasificarlo en parto pretérmino espontáneo. El parto pretérmino espontáneo es aquel que se inicia espontáneamente, solito. Así, solito, espontáneo, natural, las 2/3 partes. Donde, miren este factor riesgo que le vamos a resaltar más adelante, el 15% tienen antecedentes de parto pretérmino en embarazos previos. O sea, el haber tenido un parto pretérmino anteriormente
aumenta el riesgo sustancial en el siguiente embarazo que haga parto pretérmino. 2/3 de los partos pretérminos son espontáneos. 85% son primigestas o han tenido embarazos a término. El otro es el parto pretérmino iatrogénico. Es aquel por indicación médica. Es como el ejemplo que les decía. Una gestante de 32 semanas con preeclampsia con criterios de severidad. La preeclampsia con criterios de severidad es una entidad que lleva a alta mortalidad materna perinatal. Entonces, el dogma de tratamiento de la preeclampsia severa es la interrupción de la gestación. Correcto. Entonces, hay que operar, hacer la cesárea. Y si hacemos la cesárea, estamos extrayendo un producto pretérmino. Pregunto, ¿eso no es un parto pretérmino? Claro que sí, es un parto pretérmino. En este caso, no habrá pasado por los fenómenos de dilatación, incorporación, pero es un producto que nace prematuramente por vía alta y por ende se carga también la mortalidad. Ese es un parto pretérmino iatrogénico. El otro es, se cree que las infecciones urogenitales o sistémicas podrían ser el factor, carambolas, se podrían creer que son los factores principales, podrían ser el factor principal. Hay mucha discusión al respecto porque la cascada en la fisiopatología, la cascada que lleva al parto pretérmino, en la cascada en los procesos inflamatorios infecciosos comparten casi siempre los mismos procesos que vamos a ver. Se observa parto pretérmino espontáneo en el 40-50% de los casos. RPM, el RPM, la ruptura prematura de membranas, una condición que está asociada, altísimamente asociada a preparto pretérmino, en un 25 a 40%. Y la indicación médica, indicación obstétrica de terminar la gestación, 20 a 30%. Entonces, así va el panorama etiológico de esta entidad. Bien, acá tengo los factores de riesgo, hemos tomado acá en cuenta lo que dice Williams y el American College. Tenemos como factor de riesgo el antecedente de parto pretérmino, que es el más importante. Antecedente de un parto pretérmino es el más importante. Embarazo múltiple, la sobredistensión uterina, ¿sí? El aumento del volumen uterino por la presencia de dos o más productos de la concepción, a una irritabilidad mayor, aumenta sustancialmente el riesgo de parto pretérmino. La RPM y sobre todo el RMP pretérmino está condicionada a mucha prematuridad parto pretérmino. El polidamnios, casi semejante al mecanismo con el embarazo múltiple, la sobredistensión uterina. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, y casi siempre el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en prematuridad es asociado a preeclampsia. Placenta previa, DBP como causales de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Anomalías uterinas, miomatosis. ¿Acaso será la miomatosis que puede llevar en la degeneración carnosa del mioma a dolor, prematuridad? Cirugía cervical previa, si a la dama le hicieron una conización. Óbito fetal, el nexo de un óbito fetal. Extremo de la edad fértil, es muy frecuente en mujeres jóvenes y añosas. Lamentablemente asociado al problema socioeconómico, bajo nivel socioeconómico. Es un tema preocupante, pues, ¿no? El bajo nivel socioeconómico, porque lo vamos a ver casi en todas las patologías que está presente. Y nuestro país, al ser tercermundista, tiene pues ese factor riesgo ya bien ganadito. El tabaquismo, una más para el tabaco. Lo peor que puede existir en el mundo entero es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo y las drogas. El tabaquismo nos genera muchos problemas. Dicen que si sumamos, no, está documentado esto. Si sumamos a toda la gente que ha muerto, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en todas las guerras que han habido hasta este momento, desde el comienzo de la humanidad, toda la gente que ha muerto en las guerras, y sumamos a todos los que han muerto por tabaquismo le gana de lejos. Y muchos pensamos que el tabaquismo mata por cáncer. No, también tiene otros causales. Puede matar por hipertensión, asociación a la hipertensión, puede matar por DCB, ¿sí? Entonces el tabaquismo de verdad que es lo peor. El abuso de sustancias, un periodo intergenésico corto aumenta sustancialmente el riesgo cuando es menor a 2 años. Mal estado nutricional, lamentablemente en las mujeres que son muy bajitas de peso, o índice de masa corporal por debajo de 18, o una pobre ganancia de peso materno. La ganancia de peso materno en el embarazo debe estar en margen de los 9-10 kilos hasta los 12-13 kilos. Entiéndase que por debajo de 9 kilos, 8 kilos para ser más precisos, es una pobre ganancia materna. Estamos hablando de toda la ganancia de peso en todo el embarazo.
al término. Las infecciones, como puede ser una corionitis, que es complicación de una RPM generalmente, la pielonefritis, complicación de una ITU, la falta de atención prenatal, que tiene que ver con la asistencia de la paciente a los centros de atención para su control prenatal, o la inaccesibilidad, el estrés o el esfuerzo físico intenso y la anemia son los factores de riesgo. Sin embargo, debo decir lo que puede ser, si bien se habla que se puede hacer multifactorial, en algunas situaciones no se puede determinar cuál sea la causa o el factor, lo que nos pone en problemas. En la fisiopatología tenemos mecanismos desencadenantes que son complejos y multifactoriales. Como les vuelvo a repetir, son diversos y no son determinantes. O sea, de repente nos topamos con que no hay ninguno de esos factores y ya ocurre el parto pretérmino. Sin embargo, en el proceso del parto pretérmino se ha observado esta alteración de seis pasos o una cascada de 6 eventos. Uno es que disminuye los niveles de progesterona, una hormona importantísima en la estabilidad del embarazo. Recuerden que el embarazo es un estado predominantemente progesterogénico. La progesterona permite que el útero esté en quiescencia, entonces los niveles de progesterona caen, esa quiescencia o tranquilidad uterina se pierde. Otro es el aumento de la hormona liberadora de corticotropina. El aumento de esta hormona eleva sustancialmente la presencia de contracciones. La activación residual placentaria, el aumento de la producción de prostaglandinas locales, la liberación de oxitocina endógena y mayor producción de citocinas. Todos estos son los eventos implicados. Ahí está, que se postula, ¿no? Y todo este evento puede implicar procesos inflamatorios, procesos hemorrágicos, procesos de distensión uterina patológica o activación del eje hipotálamo, hipófisis hipotalámico materno-fetal. Por ejemplo, en el proceso de inflamación, la infección puede afectar el corión y decidua, puede ser un proceso generalizado. Se liberan diversas interleuquinas, mediadores inflamatorios, interleuquina 1, 6, 8, factor necrosis tumoral, y todos estos van a actuar junto con también los eventos que ocurren a nivel de hemorragia decidual, trombina, resotrombina, van a actuar a nivel de corión decidua, y este corión decidua va a hacer que se produzca de alguna manera aumento de la hormona corticotropina, va a llevar a la liberación de uterotoninas, esto va a llevar a la presencia de contracciones uterinas y parto pretérmino. En cierta forma, eventos que van con la distensión, hemorragia, pueden llevar a al evento final del parto pretérmino. Bien, este es el pool de complicaciones neonatales que puede ocurrir. Aquí tengo diversas ilustraciones que van en relación a las complicaciones. Por ejemplo, acá tenemos un pulmoncito. Mira la imagen de este pulmón, la parrilla costal horizontalizada. El pulmón parece vidrio esmerilado. Esto es membrana hialina, síndrome de distrés respiratorio neonatal. La complicación que por prematuridad más mata es la membrana hialina, prematuros. Entonces, es cierto, un prematuro cuando nace no ha completado el desarrollo respiratorio, no ha completado el desarrollo digestivo, no ha completado el desarrollo hormonal, no ha completado muchos desarrollos. Su piel es delgadísima, apenas es una lámina y el bebito deshidrata. Y acuérdense que la piel es la primera barrera de defensa. El tracto respiratorio no ha completado el desarrollo de los alveolos, del surfactante, y es incapaz de respirar. El sistema digestivo apenas ha desarrollado las disacaridasas en el intestino delgado, ¿sí? Y es incapaz de procesar la leche que va a recibir del medio externo. Entonces, cuanto más prematuro sea, el riesgo de desarrollo, de la falta de desarrollo de diversos aparatos y sistemas lo va a complicar. Pero el más terrible, definitivamente, es distrés respiratorio neonatal, membrana hialina. Eso es por lo que más muere. Otros problemas como hipertensión pulmonar persistente, displasia broncopulmonar al no desarrollar el tracto respiratorio, hemorragia intraventriculares en el cerebrito, leucomalacia periventricular intracerebral, trastornos digestivos como enterocolitis necrotizante, la elevación de la sepsis y el conducto arterioso que normalmente se oblitera cuando nace el bebito, al estar prematuro va a persistir y obviamente va a llevar a los problemas cardíacos no solo en el momento sino a mediano y largo plazo. La lista de complicaciones no solo es entonces a corto plazo, sino también a largo plazo. Miren, de pulmones, de lo que es dificultad respiratoria, hasta enfermedad reactiva de las vías respiratorias, asma. A nivel gastrointestinal, de estado de intolerancia a la alimentación, enterocolitis necrotizante, retardo de crecimiento intrauterino, síndrome de intestino corto, mala absorción intestinal. Estamos hablando de problemas a largo plazo
que van a verse no solo en la etapa neonatal, sino para más adelante. Y la lista de complicaciones es bastante, si no es interesante, terrible, de las complicaciones que atañen a la prematuridad al momento de nacer y a largo plazo. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? A la derecha les muestro diversas imágenes de ecografía transvaginal del cuello uterino. Y acá quiero resaltar el papel importantísimo de la medición de la longitud cervical. El cuello uterino es la estructura que se antepone entre el útero, el feto y el medio externo. El cuello uterino, este conducto, normalmente está obliterado en el desarrollo del embarazo. Su luz de este conducto, si bien está obliterado, está relleno con el moco cervical, a manera de un tapón, de un sello de seguridad. Este cuello uterino tiene una longitud, y se ha visto que esta longitud cervical, su disminución está en relación directa al parto pretérmino prematuridad. De tal manera que ha permitido esto hacer su valoración y tener como un medio predictivo de si hay o no parto pretérmino. Aquí tenemos diversas imágenes del cuello uterino. Este es un cuello uterino normal, íntegro, donde la longitud está más o menos, miren aquí, 43 milímetros, vamos a ver. Sí, 45 milímetros, orificio cervical interno, orificio cervical externo. Pero miren este otro. En la contracción, como la longitud cervical se va cortando. Y miren este otro, con una muesca llamada funneling o tunelamiento. Entonces son casos de cuellos uterinos que están pues afectados. El diagnóstico es eminentemente clínico. La clínica es mandatoria en esta entidad. Es decir, la presencia de contracciones y cambios cervicales. Para hablar de una amenaza, que es diferente parto pretérmino, la amenaza es la condición previa, es la presencia de contracciones uterinas de al menos 4 en 20 o 30 minutos, 4 contracciones en 20 o 30 minutos, o en unas 8 por hora, en la cual hay modificación cervical, se dilata el cuello uterino menor a 2 centímetros y se incorpora más del 80%. Pero eso es amenaza. ¿Y parto pretérmino qué sería? Que tenga una dilatación mayor o igual a 80%, perdón, dilatación mayor o igual a 2 centímetros e incorporación mayor o igual a 80%. Eso sería parto pretérmino. ¿Se entiende? Ahora, acá hay un detalle importantísimo que tengo que absolver. Es la definición o los criterios definitorios de punto de corte. Esta medida de 2 centímetros y 80% parte de observaciones o parte de los trabajos americanos. Hay mucha discusión polémica si los valores son los mismos en primigestas y en multigestas, o en añosas o en jóvenes, o en gemelar o en embarazos únicos. Hay mucha discusión. De hecho, aquellos que estén muy interesados en este tema y revisen de repente guías de práctica clínica que han salido en México, en Chile, en Argentina, muy respetables, que recopilan información del mundo, pueden hablar de que el parto pretérmino es cuando la dilatación está por encima de los 4 centímetros y incorporación más del 50%. Se pueden topar con eso, no solo en publicaciones internacionales, sino aquí mismo en Lima. De repente hay un grupo de ustedes que rotan maternidad y escuchan otro punto, criterio de definición, al igual que de repente los que rotan en mi hospital en el Hipólito. A lo que voy es, no hay un consenso aún a la fecha que establece parametra con qué medida yo considero parto o amenaza de parto pretérmino. Estos rangos que le estoy dando está en función a la literatura americana. Muy bien. La longitud cervical, entonces, medida por ecografía transvaginal, es un buen predictor. Se dice que se puede hacer esto en embarazos únicos 18 a 24 semanas. Y también se puede usar la fibronectina fetal, una proteína presente en la sangre materna, en los cuales valores por encima de 50 nanogramos por mililitros a partir de 21 semanas puede indicar que puede haber parto pretérmino. Sin embargo, la evidencia científica se decanta por la longitud cervical, que es uno de los mejores predictores. Bien. Si de prevención se trata, tenemos que tener en cuenta la prevención primaria, donde la prevención de riesgo puede hacerse en 2 momentos. En el primer trimestre, que se contempla entre las 11 y las 13.6 semanas, y el segundo trimestre entre las 18 y 23 semanas, 6 días. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer la predicción entonces en estos 2 momentos, primer y segundo trimestre? Miren, hay varios intentos muy interesantes que han salido publicados, hasta incluso, no software, sino aplicativos, que están disponibles en internet, miren, por medio de factores maternos, historia clínica obstétrica, únicamente gracias a un algoritmo materno desarrollado por la Fundación de Medicina Fetal, que detecta el 38.2% de parto pretérmino, lo vamos a ver más adelante en un flujograma, con embarazo previo, y hasta 18% de mujeres sin embarazo previo, con una tasa de falso positivo del 10%. Bastante bueno.
o por medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal combinada con historia obstétrica, también desarrollado por la Fundación de Medicina Fetal, lo tenemos ahí, detecta hasta 82% de partos preterminados antes de las 28 semanas y 29% entre las 34 y 36 semanas. O sea, es muy sensible. Y la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal combinada con historia obstétrica y fibroadenotina fetal, desarrollado por el King's College, una institución británica, sensibilidad 100%, presión 95% para un 10% de riesgo de parto preterminado a los 7 días de intervención. El tema está que en nuestro medio no hacemos determinación de fibroadenotina fetal. No hay esa posibilidad. Pero sí la longitud cervical, que es altamente reproducible, cómoda, barata, lo puede hacer cualquier médico entrenado. No requiere un gran entrenamiento para hacer la longitud cervical. ¿Qué intervenciones tenemos? El uso de progesterona. Ya les hablaba que la progesterona es una hormona que produce quiescencia y de hecho hay score o puntuación de progesterona según la longitud cervical. Si es un embarazo único y la longitud cervical mide menos de 15 milímetros, la progesterona reduce el parto pretérmino en un 35-40% cuando es menor a 34 semanas. Algo semejante para embarazos múltiples. El cerclaje cervical es un procedimiento quirúrgico menor por el cual lo que se hace es colocar un punto, una serie de puntos en bolsa, en jareta. Tiene nombres muy particulares según el tipo de cerclaje. Cerclaje Shirokar, cerclaje de McDonald, ¿sí? Y son procedimientos que lo que hacen es obliterar el cuello uterino que está entreabierto, insuficiente o en riesgo de longitud cervical menor, y obviamente ganar más tiempo para que el embarazo pueda progresar a mayor edad gestacional. El doctor Tello, nuestros médicos acá, bien reconocidos en el Hipólito Unanue, tiene una amplia ya experiencia en cerclaje cervical en situaciones muy extremas. Así que cuando roten con él, pregunten al doctor, y doctor, ¿cómo es esto de los cerclajes? Y el doctor es un libro abierto, le va a comentar de la experiencia que hay en las situaciones muy extremas que ha habido. Sí, ya vamos ya como 4 años de cerclajes, y se ha hecho cerclajes en situaciones bastante que serían controvertidas, pero acá muchas están teniendo buen resultado. Cerclaje cervical. El otro es un método que ha sido no cuestionado, sino entre la controversia, es usar pesarios. Los pesarios vienen a ser dispositivos de colocación interna dentro de vagina, dispositivos que tienen mucho favoritismo, muchos puntos a favor en los casos de prolapso genital. Entonces, los pesarios vienen a ser unos dispositivos que se colocan dentro de la vagina y lo que hacen en el caso de prolapso vaginal es evitar que el prolapso descienda, se externalice y se autolimite ahí, con la ventaja de que no va a requerir cirugía. Este mismo principio de los pesarios se emplea para los casos de parto pretérmino, los pesarios de Arabi. Sin embargo, hay discusión hasta qué punto realmente no disminuye ese riesgo. Miren, embarazos múltiples o únicos, resultados contradictorios sobre la reducción, y en múltiples, reducción muy poca, menos de 5.4%. O sea, hay mucha discusión, prometía, pero con el tiempo se está viendo que no es tan beneficioso. Ahí están las recomendaciones que le decía la Sociedad de Medicina Fetal. Cuando es un embarazo único, sin antecedente de parto pretérmino previo, y la longitud cervical se le mide a las 18 a 24 semanas, se dice, la longitud cervical menor a 20 milímetros, progesterona vaginal, alto riesgo. Longitud cervical más de 20 milímetros, control prenatal con enfoque de alto riesgo. Ahora, si ha habido parto pretérmino previo, esa gestación única debe recibir 17-alfa-hidroxiprogesterona. Debe recibir este sucedáneo de la progesterona, 17-alfa-hidroxiprogesterona. Y la paciente entra en un seguimiento de ecografía transvaginal seriado de 16 a 24 semanas, en el cual, si en el seguimiento ecográfico yo encuentro que la longitud cervical es menor a 25 milímetros, hay que hacer el cerclaje cervical y continuar con la medicación de progesterona hasta las 34 semanas. Ahora, si la longitud cervical es mayor a 25 milímetros, claro, que bien, está bien el cuello uterino. Continuamos solo con manejo con progesterona. Nótese el valor o cómo cambia todo cuando la paciente ya ha tenido un parto pretérmino previo. La conducta es bastante más agresiva. Un ratito que le diga citoquitadol. Roxy, sí, decirle quitadol a mi esposa en la cabeza. Bien, tenemos aquí quitadol, sí. Sí, un dolor de cabeza en la mañana. Ya, vamos, continuamos.
Bien, aquí está también la tabla, esa misma tabla que expresa pues, las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Fetal, tenemos aquí en las pacientes asintomáticas y pacientes sintomáticas. Asintomáticas, gestación única, sin parto pretérmino espontáneo y longitud cervical desconocida o normal, no hay evidencia que recomiende el uso de progesterona. Asintomática, con embarazo único, con parto pretérmino previo espontáneo, dale caproato 17 alfa-hidroxiprogesterona, longitud cervical menor a 25 milímetros y menor a 24 semanas, cerclaje cervical. El otro es único, embarazo único, sin parto pretérmino espontáneo, pero longitud cervical menor a 2 centímetros a las 24 semanas, progesterona vaginal hasta las 36 semanas. Y luego vemos una serie de situaciones en las cuales no ha mostrado ningún beneficio. Por ejemplo, si es un embarazo múltiple, no hay evidencia que sea favorable el uso de progesterona. Sintomática con parto pretérmino RPM, no ha mostrado que haya evidencia. Sí, gracias. En la prevención secundaria, intervenir en la evolución natural de la enfermedad, claro, y eso va a depender de la edad gestacional, biología y estado fetal. Gracias, hija. Gracias. ¿Y qué medidas se deben adoptar en pacientes de trabajo de parto pretérmino y parto pretérmino en etapas iniciales, ¿sí? Con el objeto de detenerlo y revertirlo y así evitar las secuelas del mismo? Es decir, chicos, estamos frente al parto pretérmino ya. Aquí no se trata de prevenirlo, sino ya estamos frente a la enfermedad. Ya estamos frente a las contracciones, ya estamos ya frente a los cambios cervicales. Entonces, ¿qué acciones podemos tener? Yo diría que esto es el meollo de esta clase. El meollo de esta clase. 1. La tocólisis. La tocólisis. La tocólisis es el procedimiento médico farmacológico por el cual nosotros damos medicamentos que van a hacer que las contracciones uterinas se inhiban, detengan, desaparezcan. Al lograr esto, obviamente que buena parte de las molestias desaparecen y ganamos tiempo. ¿Para qué? Para dar una ventana de acción a la corticoterapia antenatal. Entonces, quiero resaltar esto. Cuando una gestante pretérmino, está con dolor, con dinámica uterina, y todavía no es parto pretérmino, está en amenaza, la tocólisis no lo damos porque queramos que la paciente no tenga dolor, sino básicamente el propósito de la tocólisis, y lo digo 3 veces para que no se olviden, es darle una ventana de tiempo para que la corticoterapia antenatal sea favorable. ¿Qué consiste eso? La corticoterapia antenatal es el procedimiento farmacológico por el cual nosotros damos corticoides, en este caso betametasona o dexametasona, para que pueda hacer que el pulmón fetal logre producir surfactante y disminuya el riesgo de la membrana hialina. Pero ¿cómo vamos a lograr tiempo? ¿Cómo vamos a comprar o ganar tiempo? A través de la tocólisis. Eso es lo que hace la tocólisis. Y la corticoterapia antenatal, lo estoy manifestando, disminuye ese riesgo de mal desarrollo pulmonar. El otro es la neuroprotección fetal, que logra que el feto disminuya el riesgo de parálisis cerebral. El otro es la antibiótico-terapia, sobre todo profiláctica, y tiene mucho esto de aplicación en los casos de RPM. Y claro, la atención del parto pretérmino, que se tiene que hacer en establecimientos que cuenten con los recursos, infraestructura y equipamiento personal entrenado. Vamos a describir brevemente cada una de estas opciones. La corticoterapia antenatal, tenemos la membrana hialina, el pulmón pues, prácticamente tiene apariencia de un vidrio esmerilado, y usamos el medicamento de elección que es la betametasona. Esto se administra entre las 24 y 34 semanas de gestación. Disminuye la mortalidad por distrés respiratorio, membrana hialina, hemorragia ventricular y enterocolitis necrotizante. Disminuye sustancialmente. Pese a que los corticoides son conocidos porque puedan disminuir las defensas, no ha incrementado el riesgo de infección materna ni neonatal, así que se pueden dar con seguridad. Y el beneficio no es inmediato, sino a las 48 horas. Si bien los corticoides ya están haciendo acción a las 8 horas, ¿sí? El mayor beneficio se va a las 48 horas de la última dosis. Por eso, cuando uno administra corticoides, lo da sabiendo que no va a interrumpir la gestación en el momento, sino le va a dar un tiempo de acción. Por eso es necesario que la tocólisis gane tiempo para que la corticoterapia antenatal haga efecto. El esquema de administración o el medicamento de elección es betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis.
Betametasona. Dexa, a falta de, pero a falta de, no es el medicamento de primera línea, dexametasona. Tiene algunos eventos que son sustancialmente perjudiciales, por eso la dexametasona ha sido dejada de lado. Pero si no hubiera betametasona, dexametasona podríamos recurrir. ¿Qué más da? Riesgo-beneficio. Y hay una opción bien interesante llamada ciclo de rescate que se puede dar después de 2 semanas del parto y se espera que sea antes de las 34 semanas. O sea, ya recibió su corticoterapia y tiene menos de 34 semanas, le puede repetir a las 2 semanas. Pero si es que estamos frente al riesgo de un parto pretérmino potencial. Nos aconseja después de las 34 semanas, a menos que se evidencie falta de madurez pulmonar fetal por amniocentesis. Ya tiene 35 semanas. Sigue siendo prematuro, pero ya pasó las 34 semanas. Y estás en esa duda de darle o no darle. Entonces ahí haces amniocentesis o buscas si es que hay madurez pulmonar insuficiente. Habría un perjuicio neurológico fetal postparto cuando se da dexametasona. Eso por la dexametasona. Por eso le comento no es de elección. Neuroprotección fetal, indicado entre las 24 y 32 semanas. Disminuye. Miren, las fotitos son más que elocuentes. Por favor, ténganlo presente bien esas fotitos. ¿Sí? Esa imagen es terrible, ¿no? Niños con discapacidad. Este es el extremo, ¿no? Una parálisis cerebral. Entonces, eso lo podemos minimizar administrando sulfato de magnesio, 6 gramos endovenoso en 20 minutos en infusión y luego 1 gramo por hora por las siguientes 24 horas, dosis total 30 gramos y con eso disminuimos sustancialmente los riesgos de la falta de madurez neurológica y lo protegemos al bebé, al neonato, al niño, al joven. La tocólisis, como les comenté, como profiláctico de tratamiento para que en esa amenaza de parto pretérmino pueda retrasar el parto pretérmino y me dé una ventana de acción, un tiempo de ventana para que la corticoterapia prenatal haga efecto. Esa es su aplicabilidad. Alguien piensa que es para que disminuya el dolor, disminuya la molestia. No, es para darle una ventana, tiempo de ventana, ¿sí? Para que la corticoterapia prenatal haga efecto. Y tenemos fármacos de primera línea como el nifedipino que es un calcio antagonista. Tenemos los beta-2 agonistas, ya están siendo dejados de lado la ritodrina y su suprida terbutalina por los efectos secundarios pulmonares que hay. Antes la ritodrina era el medicamento de elección, La ritodrina, el tema era que se tiene que dar en cóctel, en bomba de difusión. Y es un medicamento que puede producir taquicardia materna, taquicardia fetal, edema agudo de pulmón, falla cardíaca. Es un medicamento de cierto cuidado. En cambio, el nifedipino cumple con las 3B. Bueno, bonito y barato. Medicamento disponible, no tiene punto de comparación. Cada ampolla de ritodrina, nombre comercial Materlac, debe estar por encima de los 50 soles. Y cuando empleas el cóctel, empleas unas 5 ampollas. Mientras que el nifedipino, el blister de 10 miligramos de 10 tabletitas, no te cuesta más de $1. O sea, no hay punto de comparación. Y es un medicamento disponible. Hoy por hoy, nifedipino se ha convertido en un medicamento de estos clásicos que debemos contener siempre en nuestros establecimientos de salud. El otro es el uso de AINES como la indometacina y sobre todo la indometacina transrectal. No es la indometacina bioral, sino la transrectal, la de supositorio o óvulo. Y segunda línea tenemos el sulfato de magnesio, sulfato de magnesio, el mismo que empleamos para preeclampsia y ahora para neuroprotección fetal y también para tocólisis. Por tanto, el sulfato de magnesio también es otro medicamento clásico. Tiene 3 acciones en obstetricia moderna. Preeclampsia severa, eclampsia, 1, 2, tocólisis, y 3, neuroprotección fetal. Y el atosiban, que era considerado como el agente tocolítico perfecto, dado que este medicamento, el atosiban, era un inhibidor competitivo del receptor de oxitocina. O sea, ¿qué mejor medicamento que compita directamente con la oxitocina y lo desplace? Claro. Sin embargo, el atosiban, que se esperaba mucho el atosiban, nunca llegó a ocupar ese papel, si es un medicamento caro, y su única indicación hoy por hoy es en pacientes cardiopatas en las cuales está contraindicado el nifedipino o la ritodrina. Recuerden que el nifedipino también es un medicamento con repercusión cardíaca. O sea, la tosiban queda básicamente para aquellas pacientes cardiópatas en las cuales no se puede emplear nifedipino ni ritodrina. Este es el nifedipino y tenemos 2 presentaciones de nifedipino. El de 10 miligramos, tableta de 10 miligramos y el de 30. El de 30. Al de 30 miligramos le conocemos como el nifedipino de liberación retar. Acá les muestro, no tengo ningún conflicto de interés con estos laboratorios,
¿no? Pero ahí tenemos el Adalatoros en tabletas de 30 miligramos, aunque ya felizmente tenemos nifedipino genérico de 30 miligramos. Así que cuando vayan a hacer su internado, o ahora que están yendo a los hospitales, van a ver que empleamos nifedipino de 30 miligramos ya con cierta regularidad. Entonces, es un medicamento muy bueno, perdón. Es un medicamento muy bueno. Eso sí, puede producir hipotensión o enfermedad cardíaca. Y los esquemas óptimos aún no se han establecido. La COG recomienda dosis de ataque 30 miligramos vía oral seguido por 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas, dosis máxima de 180 miligramos por día. Es el esquema más que recomienda la COG. Sin embargo, hay un esquema que se ha preconizado bastante por la Maternidad Lima, ya tiene ya como 10 años. Ya pues yo empecé en 2004 la residencia. Ya va por los 11 años, no, casi 20 años. Es el esquema de, empieza con 10 miligramos, 10 cada 20 minutos por 5 dosis. Pero es un esquema Cochrane de hace más o menos 20 años. Y igual, o sea, como bien lo digo, no hay un esquema Optimus hoy 2023 que diga cuál es el mejor esquema. Generalmente ocurren los eventos adversos por dosis mayores a 60 miligramos, 24 horas. Vida media 2 a 3 horas y concentración máxima en suelo materno 30 a 60 minutos. Mucho cuidado, este medicamento se emplea en forma vía oral, no sublingual. Si bien ustedes han visto de repente en cardiología, en medicina interna, que se emplea para manejo de la crisis aguda hipertensiva sublingual, ¿sí? No se emplea de esa misma forma en obstetricia, porque la hipotensión que produce es muy brusca y puede producir hipoperfusión fetal en la placenta, placentaria, y eso puede exacerbar o llevar a muerte fetal. Por tanto, no se emplea la vía sublingual. Sulfato de magnesio, el esquema que empleamos es igualito al de preeclampsia, eclampsia, que es ampollas en un frasquito de 1 litro, en un frasco de 1 litro, se le pasa 6 gramos en 15 a 20 minutos, y luego 1 gramo o 2 gramos por hora para que reduzca las contracciones uterinas. Máximo 24 horas, y debo mencionar que el sulfato de magnesio es el agente tocolítico más empleado en Estados Unidos. En el caso de tocólisis no requiere catalización vesical, y hay que vigilar siempre los signos de intoxicación que puede ser la disminución de reflejos tendinosos, el reflejo patelar, frecuencia respiratoria menor a 14 o oliguria. ¿Por qué? Porque la intoxicación va a llevar a depresión cardiorrespiratoria. Perdón, primero, depresión respiratoria. La tocólisis está contraindicado, claro, tiene contraindicaciones, no es para todas. En preeclampsia severa, se entiende que una preeclampsia severa tiene que interrumpirse la gestación cuanto antes, independiente de la edad gestacional. DPP importante, que es una insuficiencia uteroplacentaria. Sangrado por cualquier causa, corionitis, óbito fetal, anomalía fetal es incompatible con la vida, RCIU, estudio de madurez fetal favorable y está madurito el feto. Arritmias cardíacas maternas no se puede emplear. Y como contraindicación relativa, un trastorno hipertensivo que no requiere parto inmediato, DPP leve, placenta previa, estable, cardiopatía materna. Bueno, una lista de complicaciones que se pueden emplear poniendo la balanza riesgo-beneficio. Bien, esta tablita me la tomo de las recomendaciones de la COG y dice, ¿no? Recomendaciones a seguir, acciones recomendadas. Sabemos que las infecciones pueden llevar a parto pretérmino, y uno de los problemas más frecuentes en la gestación son las infecciones urinarias. Y de las infecciones urinarias, una de las que más tempranamente puede dar prematuridad es, infección urinaria es puede dar pielonefritis, es la bacteriuria sintomática. Entonces, tenemos que tamizar en bacteriuria sintomática, medir la longitud cervical en pacientes con factores de riesgo, progesterona intramuscular o vaginal en pacientes con antecedentes de parto pretérmino, progesterona cervical en cervix corto, cerclaje cervical en aquellas que tienen antecedentes de parto pretérmino en cervix corto, neuroprotección fetal con sulfato de magnesio, corticoterapia en amenaza de parto pretérmino, tocólisis a corto plazo para ganar ventana para la corticoterapia, antibiótico-terapia en RPM cuando no se puede reconocer presencia de estreptococo grupo B, que es el patógeno más fuertemente asociado a este tipo de problemas. Y no recomendadas, acciones que no se recomienda, hazle la longitud cervical a todas las gestantes que vengan al hospital. No, pues, no pueden hacer a toditas. Eso es hacer un uso innecesario, crear expectativas y la evidencia no te favorece. Pesquisa para vaginosis bacteriana en población general. Tampoco, no es que haya vaginosis bacteriana es la primera causa de leucorrea vaginal. A todas hay que... No, tampoco no mostró beneficio. Progesterona vaginal en embarazo múltiple. Ya estamos viendo que la evidencia no es tan favorable. Cerclaje cervical en embarazo múltiple. Tampoco es favorable. Cerclaje cervical en cervix corto sin antecedentes de parto pretérmino. Tampoco es favorable. Pesario cervical. Ya hemos discutido el pesario de Darwin. No es tan beneficioso.
darle tocólisis por 1 semana, 2 semanas, por favor. No le vas a dar un calcio antagonista cardíaco a una paciente por 2, 3 semanas. Y antibióticos en amenaza de parto pretermino con membranas íntegras. Muy bien. Estamos en el tiempo, creo que tienen otra sesión, otra clase, jóvenes. Sí, doctor, había otro docente que iba a preparar la clase siguiente. Ah, ya, correcto. Bien, no sé si la otra docente también está esperando, está en cola, pero hasta aquí. ¿Preguntas? Doctor, una consulta, una Sí, pregunta. dime. Cuando mencionó de la betametasona que se le indica a la paciente, por ejemplo, si se le está dando una primera dosis, pero ya la tocólisis no es suficiente para parar el trabajo que inicia el trabajo de parto, ¿en se espera todavía para dar la siguiente dosis? ¿O cómo se trabaja entre la primera y la segunda dosis? A ver, te lo pongo en esta perspectiva. Nos llega una gestante de 21 años de edad, 29 semanas de gestación, viene con dolor, con contracciones, 4 en 10 minutos, dilatación de 1 centímetro. Le decido iniciar corticoterapia. Le administro su primera dosis de betametasona. Pasan 3 horas y me dicen, doctor, está que se queja bastante la paciente. Le hago un tacto vaginal y está con 5 centímetros. ¿Le doy o no le doy betametasona? O sea, trato de corregir tu pregunta. Situación real. Sí, justamente esa era la idea de la pregunta. No sabía Ya. si darle o no darle Ya. en este tiempo. Mira, cuando, de seguro ustedes han visto en medicina han visto, sobre todo en neumología, que tenemos corticoides de acción inmediata y corticoides retard, ¿no? Cuando llegaba un paciente asmático que estaba en plena crisis y quería mejorar prontamente, usaba metilprednisolona, hidrocortisona, que son muy rápidos, ¿no? Su acción endovenosa a nivel pulmonar, mientras que dexametasona, betametasona son más lentos. Bueno, eso no aplica en obstetricia, no aplica. Entonces, si ya la paciente, lamentablemente, para mala fortuna, la dinámica ha sido muy persistente y ya le produjo cambio cervical y ya está en trabajo de parto pretérmino, chispas, y estás menos de las 12 horas del plazo para la siguiente dosis, pues no va a tener efecto o no sería coherente, la evidencia lo dice, no le vas a ganar más beneficios si le das más, una segunda, tercera, cuarta dosis más en ese momento. No, sencillamente estás frente a una situación muy terrible para esa gestante y ese bebé. No le va a dar más beneficio que le des una segunda o tercera dosis antes del plazo esperado. En todo caso, sería un tranquilizante emocional para ti, pero sin evidencia favorable que le vaya a mejorar prontamente la corticoide. Lamentablemente, su beneficio máximo es a las 48 horas. No hay opción o no hay otro fármaco que sea más tempranamente ese mecanismo. Gracias, doctor. Espero que haya sido clarito la explicación. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, debate. Como diría el maestro Palpatine, fulmíneme con sus preguntas. Ahí llega Palpatine, ¿no? El emperador en Star Wars. Creo que le falta glucosa. Doctor, otra pregunta. Cuando mencionó Sí, la 17 alfa hidroxi con parto pretérmino previo, esa parte no la entendí muy bien, ¿es de rutina? ya. Paciente con factor de riesgo, no, paciente con parto pretérmino de gestación anterior. Independiente de la longitud cervical, debe recibir su progesterona. ¿Sí? Su 17 alfa hidroxiprogesterona. Progesterona. Correcto. Con la salvedad que si se le encuentra la longitud cervical venida menos de 25 milímetros, a esa paciente además hay que agregarle cerclaje. Si no es así, su progesterona hasta el final del embarazo. Gracias, doctor.
Bien, chicos. Los temas son apasionantes y siempre obligan a revisarlo año tras año o cada cierto tiempo la sesión para ver qué hay novedad sobre un tema que es bastante importante. Nos vemos hasta otra sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias. tardes con todos. Gracias.